Muy buenas noches a todos, ¿me escuchan? Sí, correcto, Lice. Sí, Buenas profesor, le noches. escuchamos perfectamente. Sí, Wally, Buenas profesor. noches, profesor. Askiarumakipan, Takenitaki, good night. Vamos a iniciar con esta sesión debido a que el profesor no se encuentra. Hemos tratado de comunicarnos y no podía iniciar yo antes porque estaba en otra clase. Mil disculpas. Sé que hemos un poquito demorado en responder y en iniciar esta clase para que no se vaya suspendiendo y alargando nuestro programa. Vamos a empezar con el módulo 5 que tiene que ver con tema de investigación, ¿ya? Posteriormente ya recuperaremos las otras sesiones. Nos faltarían 3 sesiones con el profesor Froilán, que es un tema de lo que es epistemología. Posiblemente eso lo llevemos al final, ¿ya? Entonces, conmigo vamos a iniciar el día de hoy y las 4 sesiones que corresponden de forma normal. Solamente los días martes voy a tener un poco de choque, es decir, el siguiente martes, igual vamos a empezar a las 8:15, 8:30, ¿ya? 8:30 para ser exactos. Y los días jueves normal a las 8 de la noche. Eso los voy a pedir, por favor. Durante estas 2 semanas vamos a desarrollar con mi persona. ¿Listo? Tiene que ver principalmente con tema de lo que es investigación, ¿ya? Ustedes ya han visto en el módulo 1 sobre lo que es la astronomía o la arqueoastronomía como tal. En el módulo 2 han visto con el Mario, con el hermano Mario, sobre lo que es la cosmovisión andina propiamente. En el módulo 3 han visto con el hermano Franz Laime el tema de lo que es, igual que tiene que ver con tema de cosmovisión, no me acuerdo cuál era exactamente el módulo, y estaban empezando sobre lo que es la epistemología como tal, con el hermano Froilán, ¿ya? Ustedes comprenderán y ustedes también está en su conocimiento, como actividad final del módulo como tal, es la redacción de un artículo científico, ¿no? Y eso es lo que vamos a aprender conmigo, ¿ya? Tema de lo que es investigación. Yo soy igual profesor de Aymara, enseño muchas otras cosas, pero principalmente mi actividad principal tiene que ver con tema de investigación científica, ¿ya? Ahora aquí obviamente va a haber tal vez mucha discrepancia como tal, ¿sí? Incluso muchas veces con Froilán hemos hablado sobre estos aspectos. Y ahora, ¿por qué considero importante? ¿Por qué se ha incluido este módulo en este programa principalmente, ¿no? En nuestro ámbito sabemos muchas cosas, ¿sí? Y estoy seguro que ustedes en los diferentes módulos que han ido desarrollando ciertas tareas, ¿no? Y han ido investigando, han ido conociendo algunos aspectos que posiblemente eh, no han encontrado en libros o para desarrollar alguna tarea, algo, han buscado en internet, han buscado en diferentes fuentes y no lo han encontrado. O si lo han encontrado muy poco, ¿no? Entonces, ahí es precisamente entra el tema de lo que es el conocimiento, ¿no? El tema de generar conocimiento para poder aportar, ¿no? ¿Cómo nosotros construimos, producimos conocimiento? ¿Cómo podemos producir conocimiento nosotros, ¿no? A partir de nuestros propios conocimientos, ¿no? Y eso es lo que yo promuevo, ¿no? Por ejemplo, en los cursos de Aymara que hacemos, al final siempre les hago escribir, ¿no? Una conversación y vamos publicando y se va difundiendo. Y muchas veces esos materiales se van convirtiendo en apoyo, en un fuente bibliográfico para otros investigadores, para otros que quieren aprender el idioma aymara y muchos otros aspectos, ¿no? ¿Y por qué nosotros no podemos producir, ¿no? Y muchas veces estos conocimientos se van perdiendo, ¿sí? Por ejemplo, queremos investigar sobre algunos aspectos que tienen que ver con tema de cosmovisión. ¿Quiénes saben? Ah, saben las personas, no sé, los yatiris, los sabios, ¿no? Los amautas, ¿no? Las personas mayores, adultas, ¿no? Y muchas veces ellos se van perdiendo y los conocimientos se van también perdiendo. Entonces, nosotros somos los indicados para poder promover, para poder generar conocimientos de tal forma que podamos aportar. Generar conocimiento es un aporte que nosotros hacemos a la sociedad. Posiblemente nadie nos los va a pagar, ¿sí? Pero nosotros estamos contribuyendo a la sociedad con conocimiento. Ahora, a partir de lo que es cosmovisión andina, cómo nosotros podemos aportar, cómo podemos producir conocimiento, ¿sí? A partir de nuestros saberes, a partir de nuestras
prácticas culturales sociales, cómo podemos generar conocimiento, ¿sí? Entonces, en estas cuatro clases los voy a hablar, tal vez me voy a un poquito apoyar en lo que es el conocimiento occidental, pero sin embargo, actualmente a partir de eso es lo que se produce, ¿no? Por ejemplo, si yo quisiera escribir un artículo científico y poder publicar, necesariamente tengo que enmarcarme en las normas editoriales que tienen las revistas para poder publicar. Sí, entonces esos aspectos vamos a ver y vamos a ver cómo producimos, cómo generamos, ¿no? De tal forma que no quedemos en lo empírico, sino que nosotros podamos difundir, mostrar esos conocimientos como tal. ¿Listo? Entonces, en eso consiste este módulo. Vamos a desarrollar estas cuatro sesiones en base a eso. Los voy a pedir que vamos a desarrollar algunas actividades, por ejemplo, el tema de investigación, problema, ¿no? Una investigación típica y ustedes tienen que hacer, ¿no? Porque si no, si se van a quedar, posiblemente más adelante cómo era, cuál era y con la tarea se van a acumular también, ¿ya? Entonces, los voy a pedir que a la par vayan desarrollando como tal. ¿Listo? Entonces, con esas pequeñas palabras doy por iniciado esta sesión. Mil disculpas por esta dificultad que hemos tenido. Esperamos subsanar de la mejor manera. ¿Listo? Vamos a empezar con este primer elemento que tiene que ver la relación hombre, conocimiento, realidad. ¿Sí? ¿De qué hablamos? Y seguramente en estos módulos que han visto han desarrollado en función a esto, ¿no? Cuando nosotros hablamos de la relación ser humano, conocimiento y el entorno, tenemos que entender lo siguiente. Nosotros como personas, como seres humanos, siempre desde que hemos aparecido en la Tierra, buscamos entender nuestro entorno, ¿sí? Muchas veces estos conocimientos como tal nos han permitido sobrevivir, nos ha permitido evolucionar, nos ha permitido desarrollarnos como personas, ¿ya? Voy a poner un ejemplo. Imagínense, yo soy del altiplano, ¿ya? Me llevan a un lugar de la Amazonía, no sé, de Perú, de Bolivia, digamos, ¿no? Y no sé nada, ¿sí? Los mosquitos seguramente me van a comer las primeras 2 semanas, ¿no? Ahora necesito alimentarme. Ahora no sé qué frutos se puede comer, qué frutos no se pueden comer, no sé de qué animales puedo alimentarme, de qué no, de qué animales tengo que tener cuidado, de cuáles no, ¿no? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a entender mi entorno, ¿sí? Para poder sobrevivir. Si no entiendo, seguramente voy a morirme, seguramente voy a ser presa de algún otro animal, ¿sí? Y muchas veces pasa eso, ¿no? Y les cuento esto como anécdota. Yo estuve en mi servicio militar en el oriente boliviano, ¿sí? En la Amazonía, precisamente, ¿no? Y en una de esas ocasiones teníamos hambre, ¿no? Y uno de los camaradas ha trepado a un árbol, a una palmera, bajo una papaya, ¿no? Una papaya verde, ¿no? Entonces, como teníamos hambre, nosotros hemos pensado que sí podíamos comer, era una papaya, ¿no? Entonces empezamos a comer, pero de pronto los labios se nos ha adormecido, se nos ha hinchado, ¿no? Entonces, la acidez de la papaya verde no había sido, no se podía alimentar como tal, ¿no? Y había otros también de la región, ¿no? Que nos decían que nos pongamos ese líquido que salía de la cáscara en diferentes partes del cuerpo, así. Como no sabíamos, ¿no? Pues hemos tenido una experiencia y uno de ellos se ha llevado la peor parte, ¿no? Por hacer caso, ¿no? Entonces, eso es el entorno. Nosotros como tal nos desarrollamos, vivimos en un entorno, ¿no? A eso conocemos como nuestro medio ambiente, ¿no? Nuestra cosmovisión como tal. Y ese entorno va a ser diferente de un lugar a otro. Y nosotros como personas tenemos que adecuarnos, tenemos que adaptarnos a ese entorno en el cual nosotros nos desenvolvemos, ¿ya? Por lo tanto, nosotros como personas siempre vamos a buscar entender ese entorno, ¿sí? Comprender, entender ese entorno se llama lo que es el conocimiento. Es decir, nosotros como seres humanos nos relacionamos con un entorno y a partir de esa relación obtenemos lo que es el conocimiento, ¿ya? El conocimiento. Entonces, por eso, ¿no? Es decir, nosotros, de hecho, todos los días generamos conocimiento. Todos los días aprendemos algo.
no solamente en esos contextos que les hemos puesto como ejemplo, sino en nuestro cotidiano vivir. Ustedes están en este momento seguramente en diferentes partes, en diferentes lugares y se están relacionando con su entorno, están aprendiendo, están generando conocimiento. Entonces, esta relación del ser humano con nuestro entorno, que sería la realidad, nos permite generar conocimiento. Ahora, esta realidad se maneja de dos formas, ¿no? Por una parte, la realidad fáctica y por otra parte, la realidad formal. Ah, ahí uno dice, entonces, ¿qué es esto? A ver, hablemos de la realidad. Estamos hablando de la realidad, eso es nuestro entorno, ¿no ve? Es lo que hemos dicho. Ahora, tenemos elementos formales. Los elementos formales son aquellos que nosotros podemos ver, sentir, tocar, oír, oler. Eso, ¿no? Son elementos materiales, son hechos naturales y sociales, ¿sí? Es la materia misma. Eso es elementos fácticos de la realidad como tal. Pero en la realidad también tenemos elementos formales, ¿ya? A ver, para que se entienda esto, voy a poner simplemente un ejemplo para que se pueda entender, ¿ya? Voy a ir en este momento a la tienda, ¿ya? Entonces yo le digo, señora, véndame pan, le digo, ¿no? ¿Qué me va a decir la señora? A ver, quién quiere interactuar? A ver, yo soy el comprador. A ver, alguien que se haga del vendedor de pan. A ver, ¿Cuántos Guillermo, quieres, joven? véndeme pan, ¿Cuántos quieres, joven? ¿Qué quieres? ¿De véndeme chamillito, pan, marraqueta? ¿Cuál quieres? marraqueta, sarnita, surtido, véndeme Ya, pan. muy bien. ¿Cuánto quieres? ¿Cuántos quieres, joven? Exacto, eso, muy bien, gracias, Guillermo. ¿Se han dado cuenta? Ahí el elemento fáctico como tal es el pan, ¿sí? Entonces me ha dicho que pan es todo, ¿no ven? Pero yo he dicho, vendeme pan. La pregunta que me ha hecho, ¿cuántos quiere joven? ¿No ven? ¿Cuántos? Entonces, para poder expresar nuestro entorno, nuestra realidad, en algunos casos vamos a necesitar de elementos formales. Los elementos formales son ideas, son abstracciones. Por ejemplo, uno de ellos es el número. Entonces, el número lo voy a representar así como un asterisco, no, ¿cómo le llamamos? Hashtag, ¿no? ¿Ya? Esto va a ser número. Entonces, yo fácilmente le digo, ¿no? Véndame 6 panes. Ah, entonces, ahí no me va a estar insistiendo en preguntar, ¿no? A lo mucho me dirá, ¿cuáles quiere? ¿No ve? Pero con el 6, el número 6, ya estoy representando una realidad fáctica, ¿sí? Es decir, lo formal me permite expresar, me permite comunicar, me permite representar la realidad fáctica. El número como tal no existe, simplemente es una idea, es una abstracción que nosotros tenemos, ¿ya? Voy a poner un ejemplo, ¿ya? A ver, eh, vamos a decir lo siguiente. A ver. 24. A ver, voy a hacer más, otro ejemplo primero, un ejemplo. 2 más 2, ¿cuánto es 2 más 2? 4, dice. 4, ¿sí? No hay duda, ¿no? ¿O alguien duda? Supongo que nadie, ¿no ve? Ahora yo les planteo otro. 24, o voy a decir 23 más 2 es igual a 1. ¿Sí o no? ¿Está bien o está mal? Niwa pek kusuy hilata. Hanip esto se dice patat, ¿ya? 23 más 2 obviamente no es 1 si hablamos, ¿no? De números como tal. Pero si yo les digo, esto hace referencia a la hora. Ahora, ¿están de acuerdo, sí o no? Sí, Sí, ¿no ve? Si fuera hora, 11 de la noche más 2 horas son 1 de la mañana, ¿no ve? 23 horas más 2 horas son 1 de la mañana. Ahí sí estamos bien. ¿Se han dado cuenta? Eso es elemento formal. Los elementos formales a nosotros nos permite poder explicar nuestro entorno, ¿sí?
Ahora, por ejemplo, los voy a compartir un video, se llama Matemáticas de la Vida, se llama, ¿ya? Entonces, ese tipo de ejercicios, ¿no? En el cual nosotros podemos expresar los números de diferentes maneras, de diferentes formas, ¿sí? Entonces, el resultado tal vez no va a ser único, ¿sí? Pero de forma general, los elementos formales nos permiten comprender nuestro entorno, ¿sí? Nosotros necesitamos, ¿no? Comprender nuestro entorno. Entonces, uno de los elementos que nos permite comprender nuestro entorno, nuestra realidad, son los elementos formales, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de la realidad de nuestro entorno, hablamos de elementos fácticos y de los elementos formales. ¿Hasta aquí está todo comprendido? ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta, algún comentario? Kitich Anilmuni, Hanas Kitty, Amuyesis Kitty, ¿está todo claro? Hanaski hilata, hanaski wa, aski pone hilako. Vale, vale que muy bien. Bien, entonces ya sabemos, ¿no? La relación, estamos hablando, la realidad. Ahora no quiere pasar mi diapositiva. Ahora sí. Ahora, hemos dicho, ¿no? Hace un momento, ¿no? La relación, de esta relación que es el ser humano con su entorno, surge lo que es el conocimiento, hemos dicho, ¿no? Y la pregunta, ¿no? Y seguramente con Froilán van a hablar esto, no sé, tal vez ya lo han hablado, ¿no? Desde el punto de vista de la Aymara, ¿no? La epistemología como tal, ¿no? ¿Qué es conocimiento? ¿Cómo decimos, por ejemplo, en Aymara, ¿no? Y esto es otro debate, pero voy a hablar de forma general desde el punto de vista de la investigación, yo, ¿ya? No voy a entrar en esos detalles con Froilán, seguramente van a debatir eso, ¿ya? Entonces, hablamos del conocimiento. ¿Qué es conocimiento? Esa es la pregunta que nos hacemos, ¿no? Nos dice que conocimiento es una palabra latín, cognoscere, ¿sí? Voy a explicar en simple, ¿ya? Cuando hablamos del conocimiento, supongamos, por ejemplo, aquí, ¿no? Entonces, esto es, digamos, un objeto que tengo aquí a a la mano, ¿no? ¿Qué es esto? Digamos que no conozco, ¿no? ¿Qué es lo que voy a hacer? Ah, mira, parece que esto sirve para mirar algo, ¿no? Parece ojo, ¿no? ¿Qué estoy haciendo? Estoy yo como individuo, como persona, viendo la esencia de este elemento, ¿sí? Esto tiene que ver con una acción que nosotros como personas hacemos, ¿no? Por eso dice aquí, el conocimiento es un proceso por el medio del cual la razón del hombre se va penetrando en la esencia de las cosas. Entonces, la razón, es decir, yo desde mi percepción voy a poder analizar y poder decir, ah, esto es un larga vista, ¿no? Esa es mi conclusión, ese es mi conocimiento, ¿sí? Entonces, yo como individuo, a partir de la relación con el entorno, voy generando un conocimiento. Entonces, ese conocimiento como tal, como está escrito aquí, tiene que ver con un proceso que nosotros como seres humanos realizamos, ¿no? A partir del cual nosotros vamos a ir penetrándonos en la esencia de las cosas y esa penetración nos va a permitir a nosotros poder comprender y poder generar un conocimiento que podría ser cierto, que podría ser no, ¿sí? Pero al final es un conocimiento que nosotros generamos. Ahora, hace un momento también he dicho, ¿no? Todos los días, en este momento, todos los días de forma cotidiana, generamos conocimiento, estamos aprendiendo algo, estamos generando un conocimiento. Ahora, ese conocimiento que generamos nosotros todos los días a partir de nuestra propia experiencia, se llama conocimiento empírico. Y también existe lo que es el conocimiento científico. De esto vamos a hablar, ¿ya? De esto vamos a hablar. Hace un momento decía también, ¿no? Nosotros tenemos muchos conocimientos, sabemos, ¿no? De nuestros papás, de nuestros familiares, de nuestros amigos, ¿no? Tenemos muchos conocimientos. Ahora han ido adquiriendo a partir de los facilitadores diferentes conocimientos, ¿no? ¿Cómo lo volvemos científico, ¿no? Entonces, para antes de ver lo científico y lo empírico, vamos a dar algunas características generales y nosotros ya nos vamos a enfocar un poco más ya en el proceso de la investigación.
hablemos del conocimiento científico. El conocimiento científico, como decía, es lo que obtenemos a partir de la experiencia directa con las cosas, es decir, a partir de nuestra propia experiencia. ¿Qué significa? Que todo el momento estamos aprendiendo algo, estamos generando un conocimiento, ¿ya? Este conocimiento, como les decía, nos permite interactuar, nos permite sobrevivir, nos permite vivir, ¿ya? En un entorno determinado, ¿ya? Pero estos conocimientos, como son empíricos, son inciertos. Es decir, no siempre se va a dar esa situación. Ejemplo, ¿no? Digamos, hablemos de nuestros sueños, ¿no? Entonces, por ejemplo, muchos de ustedes deben creer en sus sueños, ¿no? Hay creencias así generalizadas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si te sueñas con un perro, es ladrón, ¿no? Hay que tener cuidado. Si te sueñas en agua cristalina, te vas a enfermar, pero no mucho. Pero si es agua turbia, te vas a enfermar más fuerte, ¿no? No, así, sueños. Pero no siempre se puede dar. Digamos, esta noche me he soñado con un perro y además soy creyente, ¿no? Y todo el día no me ha pasado nada, ¿no? Una semana, un mes, un año, no me ha pasado nada, ¿no? Entonces, eso es conocimiento empírico. Puede darse como no se puede dar. Son imprecisos. Por eso se llama conocimiento empírico. Ahora, en algunos casos va a ser bien preciso también, ¿no? Va a depender mucho. Ahora, muchas veces tampoco se puede generalizar. Por ejemplo, no sé si era broma, ¿no? Toda mi infancia hasta el bachillerato yo me he criado en el campo, ¿no? Entonces, había un señor, ya fallecido hace muchos años, pero todos los años sembraba papa en una fecha determinada, ¿no? Y todos le seguían a él, ¿ya? Siempre le iba bien cuando sembraba ese señor, ¿no? Entonces, dice que le preguntaban a ese señor, ¿no? ¿Cómo sabes cuándo tienes que sembrar exactamente la papa, ¿no? Entonces, ese señor decía, tengo que soñarme con pescado, ¿sí? Cuando me sueño con pescado, ese día tengo que sembrar la papa, decía, ¿no? Pero ustedes saben, los que saben significado de los sueños, cuando se sueña con pescado, eso es hambruna, ¿no? Eso es hambruna. Entonces, pero para él no. Ahora, posiblemente él estaba despistando para que no le sigan, ¿no ve? ¿Cómo podemos verificar eso? No se puede verificar. Por ejemplo, ahorita yo le pregunto, Freddy, ¿qué te has soñado anoche, no? Y Freddy me dice, anoche me he soñado que estaba en un lugar que tenía, no sé, estas cosas, estaba... ¿Cómo sé exactamente que me está diciendo la verdad? ¿Cómo sé que exactamente están narrando lo que se ha soñado? ¿Se han dado cuenta? Hay algunos conocimientos empíricos que no se, que simplemente no se pueden verificar. Por lo tanto, estos son inciertos, ¿no? Yo les puedo decir, anoche me he soñado, no sé, ¿no? O sea, muchas cosas. Entonces, por eso llamamos conocimiento empírico, porque son imprecisos, inciertos y muchas veces no se pueden verificar. Y que además adquirimos a partir de la experiencia directa con las cosas. ¿Ya? Ahora, siempre me dicen, entonces no sirve el conocimiento empírico. No, mentira. El conocimiento empírico es la base del conocimiento científico, ¿ya? Y hablando de eso, les voy a mostrar un libro, ¿ya? Ya. Aquí tengo un libro de CB Cauquipacha, dice, ¿no? Es un libro eh, escrito, deben conocerle seguramente, se llama Agustín Gutiérrez, es un señor mayor. Soy experto, dice, en cosmovisión, ¿no? Muchas veces hablamos siempre en las ferias, siempre está vendiendo sus textos, varios textos vende, pero esto es su producción como tal, ¿no? Ahora, algo que me llamó la atención de este libro es que en una parte enseña a leer la coca, ¿sí? Entonces te dice exactamente cómo tienes que leer la coca, ¿no?
los lados, si está doblado, lado derecho, izquierdo. Exactamente, si leen este libro, esa partecita, van a poder leer la coca, ¿sí? Van a poder leer la coca, ¿ya? Ahora, desde el punto de vista de lo que es la cosmovisión andina, para ser yatiri, para poder leer la coca, no simplemente necesitas pues agarrar un libro, como el mundo occidental, ¿no? Agarrar un libro y como manual, ok, perfecto. No, necesitas ciertos dones, ¿no ve? Además, no puedes mirar la coca si no tienes, digamos, esos dones, ¿no? O peor, si no tienes permiso, ¿no? Y les cuento esto porque año pasado han sacado una convocatoria en Achocalla de una escuela, no me acuerdo el nombre, pero era para convertirse en yatiri, ¿sí? ¿Cuál era el requisito? Yo estaba dispuesto para poder inscribirme y poder aprender y ser gran yatiri, ¿no? Pero no, había restricciones, ¿no? Tenías que ser sojtallo, ¿no? Haber nacido con 6 dedos, ¿no? Ya sea en la mano, en el pie. Tendrías que haber nacido de pie, ¿no? Otro, era otro que tenía que haberte caído rayo y hayas sobrevivido. Y había otros señales más que tenías que tener, ¿ya? Y recién podías participar en esa escuela y poder ser yatiri, ¿no? Pero al final creo que no han logrado la cantidad mínima, entonces todos los que querían ser han ido a aprender, ¿no? Y seguramente creo que siguen aprendiendo, ¿ya? Entonces, ahí se rompe ese elemento, ¿no? Muchas veces, cuando, por ejemplo, vemos a los yatiris de verdad, por ejemplo, algún momento trabajando en campo, estuve en Pachiri, ¿no? Tal vez los que son de La Paz conocen. Es camino a Copacabana, de Compi subiendo ahí arriba, ¿no? Todo el mes de agosto está ahí lleno, ya va a estar lleno. Y el 31 de julio precisamente van, por ejemplo, los enfermos, todos los que quieren abundancia, ¿no? Y seguramente en algún módulo han hablado de eso, ¿no? Las guatas y todo eso. Y lo que me llamaba la atención ahí era precisamente, iban los yatiris nuevos a pedirse permiso, ¿no? Iban con otro yatiri, ahí hacían tipo cambio, ¿no? O sea, ahí les presentaban, hacían ofrenda, ¿no? Y se consagraban como yatiris como tal, ¿sí? Pero obviamente tenía que tener ciertos dones para poder ser yatiri, ¿no? Y ahora, leyendo este manual, yo me puedo convertir yatiri, puedo ir a pedir permiso, pero posiblemente no voy a poder leer exactamente cómo son los yatiris, ¿sí? Entonces hay diferentes elementos que hay que considerar, ¿sí? Por lo tanto, cuando hablamos del conocimiento empírico, podemos llegar a eso, ¿no? A partir del conocimiento empírico, nosotros podemos querer hacer algo, pero sin embargo, el conocimiento empírico a nosotros como tal, en el ámbito de la investigación, nos tiene que servir como base, ¿sí? Y de hecho, todos ustedes van a hacer una investigación y van a partir de dónde? De los conocimientos empíricos como tal. Por lo tanto, con esto cierro y quiero decir que el conocimiento empírico no es que nos sirve en el ámbito, para el ámbito occidental, para nosotros. Para nosotros es muy importante porque va a ser la base del conocimiento científico. Es decir, nosotros vamos a investigar la parte empírica a partir del cual vamos a construir el conocimiento científico. Ahora, ¿cómo obtenemos el conocimiento empírico? A partir de las sensaciones, percepciones y representaciones. Esas son las formas como nosotros obtenemos conocimiento para poder generar conocimiento empírico. Y este conocimiento, recuerden, vamos a transformar nosotros en conocimiento científico de tal forma que podamos difundir, dar a conocer y permanezca siempre este conocimiento, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, desde el punto de vista de la Aymara, hay mucha, ¿no? Muchos nos limitamos solamente a la enseñanza y nada más, ¿no? Pero hay ciertos conocimientos que se van perdiendo, ¿no? Que se van perdiendo y recuperar eso va a ser mucho trabajo, ¿no? Entonces, ¿qué mejor? Nosotros, a partir de estos conocimientos empíricos que tenemos, ¿no? Generar conocimiento científico. Ahora, hablemos de lo que es el conocimiento científico. Entonces, ¿a qué lo llamamos conocimiento científico? Yo lo estoy direccionando ahora a conocimiento científico. Hemos dicho, vamos a partir del conocimiento empírico. Pero ¿en qué momento convertimos en conocimiento científico?
Eso es como la historia, ¿no? Así. Entonces, esto es la prehistoria y esto es la historia, ¿no? Hay un elemento que lo divide esto, ¿no? Eso se llama la escritura. Entonces, a partir de que aparece la escritura, se conoce como historia. Antes de la escritura, como prehistoria, ¿no? Exactamente es lo mismo aquí. Estamos hablando de conocimiento empírico y conocimiento científico. ¿Cuál es ese elemento? Ese elemento se llama método. Método. Es decir, nosotros vamos a aprender a utilizar el método. Ahora, el método, muchas veces, wow, pucha, el método, pucha, difícil debe ser. Muchas veces cuando enseño investigación, por ejemplo, en las universidades, a escribir artículos científicos, por ejemplo, me dicen, no, eso es para científicos, nosotros no somos científicos. Nada, ¿no? El método simplemente se traduce como camino, camino. ¿Qué significa? Por ejemplo, los voy a graficar. Aquí tengo un cuaderno, ¿ya? Siempre tengo ahí al lado de mi computadora. Cuando me hacen preguntas, tomo nota, ¿no? Aquí quiero escribir, en este cuaderno quiero escribir. ¿Qué tengo que hacer para escribir? Ah, tengo que tener un bolígrafo a la mano. Ah, aquí está mi bolígrafo. ¿Puedo agarrar así? No. Tengo que agarrar de forma correcta, de tal forma que pueda plasmar, ¿sí? Ah, entonces esto tiene un procedimiento, tiene un camino. El camino como tal simplemente es el procedimiento que nosotros hacemos para poder desarrollar una actividad. Nosotros vamos a seguir un camino para poder generar conocimiento. Eso es el método. El método simplemente se traduce como el camino que nosotros seguimos para alcanzar un objetivo. Eso es el camino. O en todo caso, eso es el método. Nosotros vamos a utilizar ahora un camino para poder generar un conocimiento. Supongamos, yo quiero investigar sobre los sueños, ¿no? O sea, ¿qué significado tienen los sueños para Alejandro, para David, para Freddy, para Guillermo, Henry, Hugo, José Luis, Josué, Pilata, Crispy, ¿no? Rosendo, Víctor, Werner, Yuri, todos. Tal vez creo que algunos no lo he leído. ¿Bien? ¿Qué significan los sueños? Quiero saber. Ah, pero no es que voy a preguntar, Josué, no sé, ¿qué significa tal sueño para ti? ¿No? Sino voy a utilizar un camino, es decir, voy a utilizar un método. El método como tal me va a permitir sistematizar esa información. Entonces, cuando hablamos del método, simplemente hablamos de procedimientos y hablamos de herramientas precisas que nos va a permitir recolectar, analizar y poder mostrar esos conocimientos. Eso es el método, ¿ya? Entonces, no se van a asustar cuando hablemos del método. Muchas veces, no, el método, no, nada. El método simplemente es el procedimiento que nosotros vamos a seguir. Entonces, aquí nosotros, a partir del conocimiento empírico, vamos a utilizar el método y lo vamos a transformar en conocimiento científico. Ahora, este método, si bien he dicho camino, herramientas precisas, tiene ciertos procedimientos que tenemos que cumplir. Eso los voy a enseñar y vamos a generar conocimiento científico. Van a poder publicar artículos científicos en cualquier revista científica y así vamos a difundir nuestros conocimientos, ¿no? De nuestra cosmovisión, ¿ya? Ahora, algo también importante, ¿no? El proceso de generar conocimiento científico tiene carácter crítico y teórico. ¿Qué significa eso? ¿No? Además, es una actividad social. Empezaré por esto. Nosotros, como tal, generamos conocimiento empírico todos los días, ¿no? Los animalitos también, ¿no? Por ejemplo, ¿no? La llama es el animal nativo de esta parte andina como tal, ¿no? Y la llama, por ejemplo, hace sus necesidades en un determinado lugar, no hace en cualquier lugar, ¿no ve? Muchas veces han hecho comparaciones, ¿no? Con animales que han sido introducidos posteriormente en la época colonial y los que se tenían, ¿no? Entonces los animalitos como tal, ¿saben? ¿Cómo aprenden eso? Ah, estamos hablando que también los animalitos generan
conocimiento. Esto, ¿no? Conocimiento, ¿ya? Es decir, los animales, nosotros, todos generamos conocimiento empírico. Pero cuando hablamos del conocimiento empírico o científico, recuerde, tiene que ver con el uso del método. Ah, pero los animalitos ya no tienen esas facultades, ¿no? Por eso se dice que es una actividad social simplemente, ¿ya? Perdón, un pequeño corte. Entonces, es una actividad social porque nosotros como personas podemos hacer o podemos generar conocimiento científico. Tenemos esas facultades para poder generar, utilizar el método científico. Y tiene carácter crítico y teórico, ¿no? Nosotros no es que vamos a describir, ¿no? Así como tal. Tiene que haber ese carácter crítico, ¿no? Y nosotros como seres humanos tenemos esas facultades para poder también desarrollar el mismo. Y cuando hablamos del uso del método para poder generar conocimiento, esto nos permite poder verificar. Es decir, el conocimiento que nosotros vamos a generar se tiene que verificar necesariamente. Eso es otra de las características de lo que es el conocimiento científico. ¿Cómo se verifica? A partir de dos puntos de vista, ¿no? A partir de la experimentación o a partir de la observación. Por ejemplo, voy a investigar sobre, no sé, bioindicadores. De hecho, ya han hecho muchas investigaciones, ¿no? Por ejemplo, cuándo sembrar la papa, los animales que te avisan, ¿no? Las plantas, todo eso, ¿no? Ya está sistematizado, ya es conocimiento científico. Hay una fundación, se llama Prosuco, ha trabajado hace, les hablo de 2001, 2002, en región de Tiwanaku, Jesús de Machaca, todos esos sectores, y ha creado el programa de Yapuchiris, ¿no? Entonces, ha trabajado directamente con personas que sí sabían del agro, ¿no? Entonces han recopilado, ahora es conocimiento científico, se llama el Pachamanca, ¿no? Ahí son los bioindicadores, ¿no? Entonces, el conocimiento científico se tiene que verificar, ya sea por la experimentación o por la observación. El conocimiento que vamos a generar, entonces, tiene que ser pasible a verificación. Pero si nosotros seguimos un método, ¿no? De forma rigurosa, obviamente que se va a poder verificar, ¿sí? Vamos a poder verificar. Esa es otra de las características que se tiene en la investigación científica. Ahora aquí me voy a apoyar en un concepto. El conocimiento científico es sistemático. Ahora, esto me voy a apoyar con la teoría de sistemas. La teoría de sistemas nos dice, alguien que nos pueda ayudar, ¿alguien se recuerda qué significa? ¿Qué dice la teoría de sistemas? Tal vez, para que no les aburra mucho, ¿no? ¿Nadie? Ya. El teoría de sistemas dice conjunto de elementos interrelacionados que hacen un todo, ¿ya? Aquí voy a hacer un garabato, ¿ya? Voy a dibujar, ¿ya? A mí me gusta dibujar una petita, ¿ya? Esta es mi petita, ¿ya? No sé, para mí es petita, no sé, para ustedes tal vez no. ¿Ya? Ahí está. ¿Ya? Ok, no hay problema, Alejandro. Entonces, esta es la petita, este es sus ventanitas, su retrovisor, ¿no? Sus luces, aquí su stop, ¿no? ¿Ya? La llanta, el volante, caja, cada uno es un elemento. Si quieren, han fabricado de diferentes fábricas, si quieren, ¿ya? Cada uno ha sido fabricado así, de forma separada, ¿no? Pero han ido ensamblando, ¿no? Y la pregunta es, por ejemplo, si le quitamos una llanta, ¿funcionará? Va a funcionar, pero no va a marchar, ¿ve? Ok. Si le quitamos el volante, ¿va a funcionar? Sí, va a funcionar, pero no vamos a poder manejar porque nos vamos a chocar, ¿ve?
si quitamos el retrovisor, va a funcionar igual, pero posiblemente nos vamos a accidentar, no vamos a poder adelantar, o sea, va a ser complicado manejar, ¿no? Y si quitamos luz de atrás, posible nos van a chocar, ¿no? Si es de noche, o sea, no nos van a ver y ya está, ¿no? Nos van a arrollar. ¿No? ¿Se han dado cuenta? Cada uno son elementos diferentes, pero sumados hacen un todo, que sería la petita. Exactamente es así la investigación científica. Cuando hablamos de generar conocimiento, nosotros vamos a tener diferentes elementos. La suma de eso hace del conocimiento científico. Ejemplo, vamos a empezar del título. Va a tener introducción, va a tener métodos, resultados, conclusión. ¿Ve? Cada uno es independiente, pero la suma de todos hace del conocimiento como tal, la investigación como tal. Entonces, el conocimiento científico es sistemático, ¿no? Es sistemático y además es una unidad ordenada. Aquí más adelante voy a enfatizar un poco más, considerando algunos elementos, pero por ahora voy a decir lo siguiente, ¿ya? Por ejemplo, empecemos, ¿no? Esto es, digamos, nuestra investigación, ¿ya? Aquí adelante puede estar conclusiones, luego aquí al medio título, después aquí, digamos, marco teórico, aquí metodología. No, vamos a empezar necesariamente por el título, por introducción. Tiene un orden cada elemento, no puede estar en cualquier lugar, ¿verdad? Entonces, eso o a eso hace referencia, ¿no? Como en este caso, hemos dicho diferentes elementos, pero la llanta tiene que ir pues aquí, no puede ir pues aquí arriba, no va a servir de nada, ¿no ve? O digamos, el retrovisor no puede ir aquí abajo, digamos, no va a servir de nada, no va a ayudar. Entonces, el conocimiento científico es sistemático, conformado por diferentes elementos que hacen un todo, pero además, cada uno de estos elementos tiene un lugar específico en el cual tiene que estar. No puede estar en cualquier lugar porque no me va a ayudar. Es como esto, como estoy mencionando. ¿Ya? Ahora, en cuanto al validez, es universal, es válido para todas las personas. Ahora, eso va a depender mucho del ámbito geográfico en el cual estamos haciendo la investigación. Ejemplo, digamos que vamos a enfocarnos, vamos a investigar de una comunidad, digamos, no sé, qué conocimientos tienen en relación a las huacas, digamos, en una comunidad, ¿ya? Una comunidad X. ¿No? Entonces, ese conocimiento va a ser válido para esta comunidad. No vamos a decir a nivel mundial, ¿no ve? Pero sí hay conocimientos válidos de forma general. Por ejemplo, la teoría de la relatividad, ¿no? La ley de la gravedad, no sé, ¿no? Entonces hay conocimientos que son universales. Hay conocimientos que son específicos, que se enfocan, que abarcan, que son válidos en determinados lugares, ¿ya? Ahora, hablando de la validez, este conocimiento científico no es definitivo. Eso es una de las características, pero esto desde el punto de vista occidental, ¿no? Principalmente, ¿ya? El conocimiento científico es provisorio. ¿Qué significa esto? Es válido hasta que alguien no diga lo contrario, ¿sí? El conocimiento científico va a ser válido solamente hasta que alguien no diga lo contrario. Por eso muchas veces se habla, ¿no? Cuando se hace investigación, ¿no? Van a revisar antecedentes, dice, ¿no? ¿No? O van a hacer el estado del arte. De los últimos 5 años, de las investigaciones que se han realizado los últimos 5 años, ¿no? Y uno dice, ¿y por qué no hace 10, 15, 20 años? Posiblemente muchos de esos conocimientos ya no son válidos. En el ámbito occidental, mucho de eso se tiene, ¿ya? Por ejemplo, ¿no? En 1998, si no me falla bien la memoria, yo tenía 11 años, ya. O el 99, no estoy seguro, ya hay dudado ahorita. Pero uno de estos años aparece Google, ¿no? Antes de esto ya había el Internet, sí, ¿no? Pero con la aparición de Google, uno de estos años, se ha democratizado el uso del Internet, ¿sí?
Y en ese momento, ¿qué información habría habido? ¿Se imaginan? Muy poca información, ¿no? Pero a partir de eso se han ido creando diferentes plataformas, sitios, ¿no? Y se ha ido posicionando el Internet. Hoy en día encontramos cualquier cantidad de información relacionado en cualquier temática. En ese momento, 98, 99, por ejemplo, desde el ámbito empresarial, ¿no? ¿Qué querían los negocios? Páginas web, ¿no? Y las páginas web costaban un dineral, ¿no? Entonces las investigaciones en las universidades tenían que ver con tema de programación, con esos temas, ¿no? Hoy en día ya hay inteligencia artificial y hay aplicaciones que te lo programan, ya ni siquiera necesitas saber lenguajes de programación, a no ser que sean tareas así súper específicas, ahí sí, ¿no? Pero hay algunas que, por ejemplo, diseño de una página web, ya vienen plantillas con WordPress, con Joomla, con otros, ¿no? Ya listo, o sea, tú no necesitas saber programación, sino cambiar cositas, es más visual, ¿no ve? Entonces, se dan cuenta, esas investigaciones seguramente en esos años era pucha novedoso, ¿no? Programación, diseño de páginas web, pucha, ¿no? Habría así pues el eh, conocimiento del momento. 30 años después o 20 y tantos años después, estamos hablando de la realidad aumentada, de la inteligencia artificial, ¿no? De todo eso, ¿no? Y así va evolucionando, va cambiando el conocimiento. Y eso también va permitiendo transformar a la sociedad, ¿sí? Los conocimientos como tal permiten transformar la realidad, permiten mejorar, ¿ya? Y mucho de esto se tiene en la cosmovisión andina, ¿no? En nuestras culturas, ¿no? Precolombinas, ¿no? Por ejemplo, me recuerdo y hablo de Prosuco porque yo era parte, era beneficiario de los proyectos de Prosuco, ¿no? Y en mi pueblo, en mi, en mis terrenos hemos hecho, por ejemplo, los famosos sucacollos, ¿no? Es que ha sido rescatado de los tihuanacotas y posteriormente han ido manejando los de la cultura inca y actualmente se maneja en varios lugares los sucacollos, ¿no? Entonces, los sucacollos son camellones, ¿no? Pues más o menos son así, ¿no? Los lugares húmedos, se va haciendo tipo canales y aquí se va produciendo, ¿no? Los camellones, ¿no? Entonces, en la época de lluvia, aquí se va llenando de agua, ¿no? Se llena de agua, puede ser con otro color, ¿no? Entonces, esto es agua, ¿no? Se llena de agua. Entonces, no se podía aprovechar, ¿no? Porque eran montañas, lo llamamos, ¿no? Zonas bajas donde generalmente hay inundación. Entonces, con los sucacollos ya se podía aprovechar. Ya no se podría, digamos, los productos. Ahora, esto además tenía una ventaja, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando tiene que caer la helada, generalmente el cielo está despejado, todo el día va a solear, ¿no ve? Se despeja totalmente el cielo, ya no hay nubes, ¿no ve? Entonces, ¿qué pasa? El sol produce lo que es la evaporación del agua, ¿no ve? La evaporación del agua. Entonces, eso hace que aquí se vaya formando un microclima, ¿no? Con la evaporación. Entonces, cuando cae la helada, no cae pues ya tan fuerte y por eso esta producción, y yo he vivido en experiencia propia, da muy buena producción, ¿sí? Por más que caiga la helada, no va a caer fuerte porque aquí se va creando y esto científicamente se ha demostrado, ¿no? O sea, con trabajos de carácter científico se ha demostrado esta técnica de producción. Entonces, ¿qué ha hecho esto? Ha ido transformando, ha ido mejorando la producción. Lugares que no se podía aprovechar, se ha ido aprovechando y de la mejor manera. ¿Se dan cuenta? Entonces, el conocimiento permite mejorar, permite avanzar, permite el desarrollo de la sociedad. ¿Sí? Ahora, por ejemplo, estos conocimientos como tal, o sea, por ejemplo, en nuestro caso y muchos cuando hablamos de cosmovisión andina, se mantienen, ¿no? Pero cuando hablamos de otro tipo de conocimientos, van a ser provisorios, ¿no? Como tal, como habíamos indicado aquí. ¿Ya? Ahora, algo que quiero que se comprenda aquí es que cualquier conocimiento que nosotros vamos a ir generando siempre va a partir de una realidad. ¿Ya? Nosotros empezamos con esa relación que hemos dicho, ¿no? El hombre, el entorno, conocimiento. Nosotros observamos nuestro entorno, observamos.
Entonces, en este momento estoy observando estos, digamos, estos instrumentos, ¿no? Que tengo dos instrumentos, ¿no? Estoy observando, ¿sí? Entonces voy a ir descubriendo, mira, esto parece que es un instrumento de viento, ¿no? Ah, sí, es de viento, ¿no? ¿No? Mira. Y con esto voy descubriendo, ya he descubierto que es un instrumento de viento que puedo tocar, ¿ve? Y a partir de esto puedo explicar y puedo decir, esto es un instrumento de viento, ¿no ve? Puedo explicar. Y además puedo predecir y puedo decir, de acuerdo a las características y el sonido que emite, este instrumento se toca en época de lluvia. Estoy prediciendo, ¿sí? Y con esto estoy generando un conocimiento. Este conocimiento tiene que ver con la realidad. Vuelve, aporta a la propia realidad. Partimos de una realidad, llegamos, aportamos a la misma realidad. Eso es de forma general, a manera de introducción, lo que es el conocimiento científico. Y de eso vamos a hablar en este módulo. Preguntas, dudas, consultas. Ahora, ¿está todo claro? ¿Se entiende? ¿Alguna inquietud, alguna duda, algo que quisieran argumentar? Nada de nada. ¿Todo está claro? ¿Sí? ¿Algún comentario? Hilata, wali askipuniwa, wali kuspine chim sap arjta istaja, Ujú. caja, chajau cambia muy te siente Gilata. Bien, hermana, felicidades. Está interesante, mira, más clarito entendido, hermana. Entonces, a ver si pues tuviéramos una clase más de esto y para que sea, para entenderlo mucho mejor. Muchísimas gracias, hermano. Ok, está bien. Seguimos entonces, ¿no ves? Se está entendiendo, ¿no ve? Bien, entonces eso es como una pequeña introducción. Ahora ya nos vamos a entrar un poquito más al tema de investigación, ¿ya? Para que podamos comprender más, ¿ya? Ahora vamos a hablar de lo que son los paradigmas y enfoques de investigación, ¿ya? Vamos a empezar precisamente por lo que son los paradigmas. A ver, antes de desarrollar, ¿alguien sabe qué significa un paradigma? En tema de educación se habla mucho, ¿no? Hay que romper paradigmas, dicen. ¿Qué será paradigma? ¿Alguien, alguna idea? Caminos o estructuras, hermano. Ya, caminos y estructuras, ok. ¿Alguien más? Es un modelo. Modelo. Muy bien. Vamos para fines de este módulo al menos, vamos a manejar paradigma como un modelo, ¿ya? Entonces, ¿qué es un paradigma? La pregunta que nos hacemos son creencias, procedimientos que definen una forma de hacer ciencia, ¿sí? Vamos a decir, son modelos, son patrones, son reglas que nosotros seguimos. Ahora, esto no solamente se utiliza en tema de investigación, no solamente se utiliza en tema de educación, sino tenemos paradigmas en todos nuestros quehaceres. Nosotros vivimos con paradigmas. A ver, los voy a poner ejemplo. A ver, a ver, vamos a preguntar. Gilata, a ver, José Luis, Cauquita Taza, ¿de dónde eres, José Luis? Where are you from? Sí, buenas noches, soy de La Paz, La Bolivia. Paz. A ver, supongamos, este sábado tienes una invitación, ¿ya? Tienes que ir a una boda. ¿Cómo tienes que ir vestido? Puedo un vestido largo, con tacos, entonces eso es lo que normalmente ocurre. ¿Ya? Eres invitado. ¿Puedes ir así nomás o tienes que llevar algún presente, dinero, cerveza, regalo? Sí, sí, bueno, hay que ir. Normalmente en la invitación dice traje oscuro, entonces significa que uno tiene que ir con el terno y la corbata.
y obviamente pues hay que llevar un regalo para los novios, ¿no? Para la Ahora, pareja. ahora, ¿qué pasa si horas antes tenías un partido de fútbol, ¿no? Y no te has ido así vestido mismo, con short, con tu polera así todo sudado, así, y justo te has olvidado plata, ¿no? Puedes entrar así sin regalo, así vestido así deportivo. Ha de entrar seguro que puedo, pero todos se van a acordar de mí, ¿no? Ah, ese es el pequeño detalle, ese es el paradigma, ¿sí? Sí. Por ejemplo, el paradigma es eso, ¿no? En nuestro medio, ¿no? Si tengo una invitación a ropa formal, ¿no? Regalo, cerveza, plata, ¿no ven? Sino, ¿qué va a decir la gente, ¿no? Ahora vámonos a Beni. En Beni puedes irte así con polera, con jean, algo formal, digamos, ¿no? No pasa nada, ¿no? Tienes que llevar regalo, plata, cerveza. No, el que invita pone ahí. Tú es más suficiente, es más que suficiente tu presencia. Otro paradigma. ¿Me dejo entender? El paradigma son modelos que nosotros mismos construimos y como son paradigmas, no nos preguntamos del por qué, sino simplemente actuamos. Por eso es un modelo. Posiblemente, por ejemplo, ¿no? Si tengo una invitación, ya no, ¿qué va a decir la gente? Ni la gente tal vez ni se va a interesar, alguno que otro, ¿no? ¿Qué le ha pasado a este loco, digamos? ¿No? Pero desde ese paradigma también. Entonces, paradigmas como tal simplemente son modelos que nosotros nos enmarcamos, ¿no? Y cumplimos. Por eso se habla de romper paradigmas, ¿no? Porque ya tenemos construido diferentes paradigmas que es difícil, ¿no? Romper esos paradigmas, ¿no? Entonces, ahora ya sabemos qué es paradigma, pero vamos a enfocar esto al tema de investigación. Y como paradigma, los voy a contar unos cuentitos, ¿ya? Un cuentito. Había una niña, ¿no? Una niña, este es un pescadito, ¿ya? Una niña le ve cocinando a su mamá, ¿ya? Es el pescadito, ¿no? Le ve cocinando a su mamá y su mamá le quita la cabecita y le quita la cola, ¿no? Y la niña le dice, mamá, mamá, ¿por qué has quitado la cabeza y la cola para freír el pescado? Le dice, ¿no? Y su mamá le dice, mamá, hijita, es que mi mamá me ha enseñado a cocinar de esa forma, ¿no? Ve y anda, pregunta a tu abuela, ¿no? Y la niña va donde su abuela y le dice, abuelita, ¿por qué hay que quitar la cabeza y la cola para freír el pescado, ¿no? Y la abuelita le dice, no sé, hijita, a mí mi mamá me ha enseñado de esa forma. Anda a preguntar a tu bisabuela, ¿no? Entonces va donde su bisabuela y le dice, abuelita, ¿por qué hay que cocinar así el pescado? Dice, ¿no? Y la bisabuela le dice, hijita, ¿sabes? Antes los sartenes eran pequeñitos, ¿no? Pequeñitos. Entonces, para que entre al sartén el pescado, quitábamos la cabeza y la cola. De esa forma podíamos fritar el pescado. Ah, pero eso se ha vuelto en un paradigma. Nunca se han cuestionado del por qué les han enseñado de esa forma y simplemente lo han ido haciendo de esa forma. Eso es un paradigma. Un paradigma simplemente es un modelo que nosotros seguimos cuando hacemos cualquier actividad. En este caso vamos a hablar de lo que es la investigación. ¿Ya? Ahora, hablando de paradigmas, hay un experimento clásico. ¿Alguien se los sabe, conoce este experimento de los 5 monos? ¿No? Ya, los voy a contar, pero ustedes les voy a dejar un video o alguna lectura para que tengan claro sobre este paradigma, sobre este experimento como tal, ¿ya? Un grupo de científicos, y esto es real, decide hacer un experimento con 5 monos, ¿no? Con 5 monos. Entonces ponen 5 monos en una jaula, ahí ponen una escalera y ahí ponen un racimo de plátanos, ¿no? Pues como es de esperarse, los monos les gustan las bananas, entonces ponen el plátano, los monos saltan para querer bajar, ¿sí? De forma específica aquí, ¿no? Trepa un mono para querer bajar el plátano. En ese momento, los científicos descargan agua fría, agua helada. Los castigan a los monos, ¿no? Los mojan con agua fría, ¿no? Entonces, ¿no? Cada vez que ponen, alguien salta y los científicos los mojan con agua, los castigan con agua fría, ¿no? Hay un momento en el cual los monos, tanto sufrir el castigo, deciden ya no hacer nada, ¿no?
Ponen ahí el plátano y los monos ni se mueven, ahí están durmiendo los monos, ¿no? Ya no se mueven. En ese momento cambian a un mono, ¿no? Entonces, no sé si aquí está gráficamente. Aquí está, ¿no? Cambian a un mono. Hay cuatro monos antiguos y un mono nuevo. Ponen el plátano, pero a estos, obviamente, como no sabe él, obviamente sube para querer bajar el plátano, pero estos ya saben que pueden sufrir un castigo de agua fría. Entonces saltan y le pegan a este mono. Le pegan. Nunca ha sufrido ningún chorro de agua fría este mono, ¿sí? Solamente ha sufrido golpes, ¿no? Ha habido un momento en el cual de tanto sufrir golpes, ya pues no, tampoco se ha movido, ¿no? Para querer bajar el plátano, ¿no? Ahí cambian a un segundo mono, digamos esto, ¿no? Obviamente este igual quiere saltar. Estos tres, incluyendo estos tres, este uno, el mono, primer mono cambiado, le pegan a este mono, ¿no? Hay un momento en el cual este igual ya no se mueve, ¿no? Y así van cambiando todos los monos. Al final, todos los monos son nuevos. Toditos los monos son nuevos. Cuando ponen el plátano, ninguno de los monos se mueve para querer bajar el plátano. ¿Por qué? Por temor a sufrir golpes. Pero ¿cuál fue el castigo original? ¿Alguien me ha seguido? ¿Cuál era el castigo original? ¿Eran los golpes? ¿Cuál era el castigo original que hacían los El agua científicos? helada, profesor. El agua Agua helada. Agua. helada, agua helada. Pero estos cinco monos nuevos, ninguno ha sufrido ese castigo, solamente los golpes. Y así se va transformando lo que son los paradigmas. Y los científicos concluyen con la pregunta, ¿no? Y si les preguntamos a los monos, ¿cuál sería la respuesta, no? Aquí siempre era así, ¿no? Eso es un paradigma. Un paradigma simplemente es un modelo que nosotros seguimos, que nosotros cumplimos. No nos cuestionamos del por qué, no nos interesa el por qué, sino simplemente hacemos, actuamos. Eso es un paradigma. Ahora, cuando estamos en el ámbito de la investigación, todo lo que es investigación como tal se basa en paradigmas, ¿ya? En paradigmas. Y los paradigmas que se tienen en tema de investigación son estos tres. Ahora, ya saben, ¿no? Paradigma es un modelo. Entonces, cuando hacemos investigación, nos basamos en un modelo. Voy a poner otro ejemplo para que se entienda, ¿ya? Aquí tengo una billetera, ¿ya? Y aquí tengo una mochila, ¿ya? ¿Tendrán el mismo molde, sí o no, para cortar la tela? ¿Tendrán el mismo molde, ambos? ¿O cada uno tiene diferente molde? A ver, ¿qué dicen? Tienen diferente molde, profesor. Diferentes moldes, obviamente, ¿no ve? Porque si no, la billeta es más pequeña, la mochila es más pequeña. Incluso entre las mochilas tienen diferentes moldes. Cada modelo tiene su molde como tal para poder cortar la tela y unir, ¿no ve? En el ámbito de la investigación pasa exactamente lo mismo. Existen moldes. Entonces, los paradigmas, como son moldes, modelos, nos dice cómo tenemos que hacer la investigación. Me voy a inventar nada más, ¿ya? Entonces, esto digamos que es el interpretativo, ¿ya? Esto digamos que es el positivista, ¿ya? Y el sociocrítico, digamos que es esto, ¿ya? Ahí está. Ahí están los paradigmas, los moldes, ¿sí? Entonces, el positivista nos dice que tenemos que hacer de forma cuadrada la investigación. Entonces, tenemos que hacer de forma cuadrada. El interpretativo nos dice, no, tiene que ser circular. Hacemos circular. El sociocrítico nos dice triangular, hacemos triangular. Estoy poniendo simplemente como ejemplo para que se entienda, ¿ya? Entonces, cada uno de estos paradigmas en el ámbito de la investigación nos dice cómo tenemos que hacer. Y cada uno tiene sus propios procedimientos, su propio método, metodología para poder realizar la investigación. ¿Qué hacemos nosotros? Nos enmarcamos en uno de estos, el que mejor se acomode a lo que nosotros queremos investigar y hacemos investigación.
Bien fácil, ¿verdad? Ahora voy a dar las características que tienen estos paradigmas, ¿no? A ver, están los... Voy a ver si... Ahí está. Vamos a primero ver lo siguiente, ¿ya? Voy a dar una caracterización general de cada uno y después vamos a especificar un poco más, ¿ya? El paradigma positivista nos dice que la investigación tiene que ser numérica. Voy a utilizar otro color para que puedan visualizar. Rojo. Aquí nos dice que la investigación tiene que utilizar números, números, ¿no? Esto significa que debemos utilizar estadísticas, estadísticas. Eso es el positivismo, positivista. Interpretativo. El interpretativo dice, no, 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 aquí no entran números. Aquí es interpretar, lo que significa es investigación en profundidad. Lo que significa que tenemos que hacer de forma cualitativa, es decir, texto, interpretación, texto. Y el sociocrítico dice, no, no, no. Puedes utilizar números, puedes utilizar de forma cualitativa. Lo más importante aquí es poder transformar. Es decir, el conocimiento que vas a generar tiene que permitirte a transformar. Esas son las características generales de cada paradigma. Ahora que hay algunos que van postulando otros paradigmas. Por ejemplo, van a escuchar de la transcomplejidad, la transdisciplinariedad, van a escuchar de la hermenéutica, van a escuchar de la, ¿cómo se llama? Ay, se me fue. Hay algunos más que van postulando, pero recuerden, ¿cuándo es paradigma como tal? Cuando todos lo aceptan como tal, ¿no ve? Cuando nadie cuestiona, ¿sí? Hay algunos que están posicionándose, digamos, pero en el ámbito de la investigación actualmente, estos son tal vez los tres paradigmas básicos, elementales o los más consolidados que se tiene, ¿ya? Ahora nosotros estamos en el ámbito de lo que es cosmovisión andina, ¿no? Nosotros vamos a utilizar principalmente lo que es el interpretativo, ¿ya? Ahora no estoy cerrando sí o sí aquí, ¿no? Tal vez alguno de ustedes no va a decir, no, es más fácil positivista, lo hace. O alguien dirá, no, yo quiero además transformar. Esto principalmente se aplica en ámbito educativo, ¿ya? Entonces, ahora, de acuerdo a las características, ustedes van a definir y enseguida vamos a ver eso, ¿ya? Entonces, ahora vamos a caracterizar de forma más detallada cada uno de estos paradigmas de investigación. ¿Hasta aquí alguna pregunta, comentario, duda? ¿Está todo claro? ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Me están escuchando? ¿No se están durmiendo? Sí, Lice, atento, atento, Lice. Ok, muy bien. Está No se van bien, a se dormir, ¿ya? entiende. Veamos el paradigma positivista. Este paradigma también van a escuchar como nombre de cuantitativo, pero esto más que nada ya es enfoque empírico analítico, racionalista, ¿sí? Principalmente esto se aplica, se utiliza en ciencias naturales, ¿ya? Ciencias naturales. Principalmente tiene que ver con tema de predicción, por eso utilizamos las estadísticas. Ahora, cuando hablamos de estadísticas, las estadísticas es súper interesante, ¿no? Alguien diría, seguramente nosotros igual teníamos conocimientos". Sí, seguramente. Por ejemplo, aquí vamos a utilizar estadísticas descriptiva y estadísticas inferencial, ¿ya? La estadística descriptiva nos sirve hasta por ahí, ¿no? Pero la inferencial, eso ya nos sirve para poder desarrollar mucho más avanzado. Aquí los voy a poner un ejemplo para que se recuerden de esta parte, ¿ya? Voy a aplicar los dos y ustedes me van a decir hasta qué punto, por ejemplo, ¿no?
A ver, vamos a poner un ejemplo de lo siguiente. Vamos a hablar de esto, ¿ya? De prediccionista. En este momento somos 16, ¿ya? Entonces vamos a decir, vamos a hacer una investigación cuantitativa. Vamos a eh, hablar del peso, ¿ya? Nos pesamos los 16, ¿no? Toditos nos pesamos, sumamos, dividimos y tenemos un promedio, digamos, de 85 kilos, ¿ya? Entonces todos hacían de forma general un promedio de 85 kilos tenemos, ¿ya? Entonces vamos a ir, ok, estamos medio gorditos, así que vamos a hacer ejercicios, ¿ya? 85 kilos, ¿no? Entonces la idea es bajar, ¿no? Entonces hacemos una semana de ejercicios. Semana uno, ¿no? Al revés pondré. Semana uno, ¿no? Hemos bajado igual 5 kilos. Pesamos 80. Semana 2, ¿no? Hemos vuelto a bajar 5 kilos, ¿no? Entonces, si fuera descriptiva diríamos, ok, perfecto, entonces por semana vamos a bajar 5 kilos, ¿no? Significa que si nosotros hacemos 10 semanas de ejercicios, vamos a bajar 10 semanas, 50 kilos, ¿no ve? 50 kilos. En 10 semanas vamos a bajar 50 kilos. Significa que después de 10 semanas, cada uno de nosotros va a pesar 35 kilos. ¿Correcto? ¿Sí o no? ¿Esto es real? ¿Podemos llegar a bajar a pesar 35 kilos? ¿Sí o no? ¿Qué dicen? Son dos meses y medio de ejercicios. Bajamos 50 kilos, ahora todos pesamos 35 kilos. ¿Esto es real? ¿Se puede dar esta situación? No creo, profe. No, no se va a dar. Esto es descriptivo. Para esto no nos sirve lo descriptivo. Ahí entra lo inferencial. Entre lo inferencial hacemos el cálculo y nos va a decir, ok, después de 10 semanas cada uno va a pesar 67 kilos. Por más que hagan, no sé, 2, 3 años de ejercicios, todos van a pesar en promedio 67. Así vamos a concluir. ¿Me dejo entender? Entonces, de acuerdo a las características de la investigación, puede ser necesario estadísticas descriptiva o puede ser necesario estadísticas inferencial. Cuando hablamos de investigación del paradigma positivista, utilizamos principalmente las estadísticas porque esto nos permite hacer las predicciones correspondientes. ¿Ya? ¿Está claro hasta ahí? ¿Se entiende? ¿Algún comentario, pregunta? En ciencias sociales se podría decir que es más la investigación descriptiva Sí, porque interpretativa. porque sería más cualitativa. Ese es mi Exacto. concepto. Sí. Ahora, puede que en algún caso, en ciencias sociales, no sé, hables sobre la demografía, algunos elementos, entonces ahí puede ser necesario lo positivista. ¿Me dejo entender? Más adelante vamos a hablar. Cuando estemos hablando de los enfoques específicamente, podemos combinar esto. ¿Ya? Bien, seguimos. Entonces, utilizamos números, recuerden, las estadísticas, ¿no? Para poder presentar los resultados, para poder investigar. ¿Ya? Relación investigador-objeto. Esto dice que es superficial. Por ejemplo, en este momento yo les digo, por favor, señores participantes, están cordialmente obligados a llenar esta encuesta, ¿no? Y les paso la encuesta, ¿sí? Y nunca más me ven, ¿no? Han llenado toditos, como les he obligado, entonces han llenado toditos y nunca más me ven, ¿no? Yo me voy, ¿no? Listo. Y yo presento mi investigación, mi artículo científico en una revista. Una vez nos hemos visto y nunca más nos vemos. Eso es la forma de hacer investigación. No es que estoy diciendo van a ser así, pero más o menos es así, ¿no? La forma como nos relacionamos con lo que estamos investigando es muy superficial. No nos involucramos, ¿sí? Por eso digo, podemos encontrarnos una vez y ya es suficiente, ¿no ve? Como en el censo, ¿no ve? Pues cuando hacen censo de población y vivienda, no es que han venido pues 3, 4, 5 días, un mes a su casa, ¿no?
una vez y listo, ¿no ve? Les han preguntado y ya, ahora están procesando. Seguramente en agosto, septiembre va a salir los resultados y ahí nomás ya vamos a ver los resultados, ¿no ve? Entonces, la relación es totalmente superficial, ¿sí? Como hemos dicho, es estadístico, por lo tanto, se puede cuantificar, verificar y medir, ¿no? Como utilizamos números, 2 más 2 es 4, ¿no ves? A no ser que estemos hablando de la forma de interpretar, pero igual, si interpretamos, como hace un momento decía, de la hora, 23 más 2 es 1. Si interpreto, exactamente es 1. Nadie va a discutirte ahí, ¿no? Nadie va a decir, no, no, es 5, digamos, no. Son exactos, se pueden verificar, se pueden medir, ¿sí? Y otra de las características que tiene hacer una investigación positivista es que vamos a hacer a gran escala. Yo puedo trabajar con 1 millón de personas, con 10.000, con 1.000, con 200, 300. Se puede tener una población grande, ¿sí? Por ejemplo, el censo, ¿no? En cada país se hace, ¿no? Entonces, Bolivia más o menos tiene casi 13 millones de personas, ¿no? Entonces, a ellos, uno por uno les ha preguntado, ¿no? Sí, tal vez no a todos, no sé, a unos 8 millones habrán preguntado, ¿no? ¿Se imaginan? Entonces, se puede hacer a gran escala, ¿sí? Lo que se piensa, lo que se dice es que hay objetividad, ¿no? Los 2 más 2 es 4, o sea, nadie puede discutir de esto, ¿no? O 2 más 4 es 6, ¿no? Nadie va a discutir, hay objetividad. Y, por ejemplo, y esto como anécdota siempre tengo, yo doy investigación en área de financiera, económica, el área de ciencias naturales, ¿no? Matemáticas, estadísticas, los ingenieros, voy a decir ya, que trabajan con números, para ellos es positivista, 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 ¿no? También doy clases en área de ciencias sociales, ¿no? En derecho, en trabajo social, esas áreas, ¿no? Para ellos, lo positivista ha pasado de moda, ya no se utiliza, es anticuado. Para ellos es lo interpretativo, lo cualitativo, ¿sí? Hay eso hasta ahora, ¿sí? Pero no es que se trata de que uno sirve, uno es más objetivo que otro. No, tiene que ver con las características, con la problemática, con lo que ustedes quieren investigar. No, no tienen que forzar, no tienen que decir, es que yo no quiero ser positivista, yo quiero ser interpretativo, ¿no? No, esto, de acuerdo a las características, ustedes se van a ir dando cuenta, ah, no, mi investigación es esto, ¿no? No, 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 mi investigación es esto, ¿no? Entonces, como son modelos, estamos describiendo estos modelos y ustedes se van a ir acomodando a esos modelos, ¿ya? Eso es positivista. Ahora, interpretativo. El interpretativo, como decía, se denomina también cualitativo, fenomenológico naturalista o también humanista, ¿no? ¿Qué es el interpretativo? Tiene que ver principalmente con comprender la realidad como dinámica diversa. Tiene que ver o está direccionado específicamente a las acciones humanas y la práctica social, es decir, al ser humano. ¿Cómo nosotros nos relacionamos con nuestro entorno? ¿Cómo nos relacionamos con, no sé, en nuestro entorno puede haber otras personas, animales, ¿no? Diferentes elementos, ¿no? Nuestra cosmovisión como tal. Por ejemplo, han hablado de la arqueoastronomía, ¿no? ¿Cómo nos relacionamos? Seguramente les hablo de la chacana, ¿no? Entonces, por ejemplo, esa es mi gran discusión, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la chacana, la fiesta de la cruz, hasta han hecho encuentros, ¿no? Nacionales, internacionales, ¿no? La fiesta de la chacana, ¿no? Bolivia, Perú, México, creo que han hecho un evento internacional, ¿no? Hablando de la chacana. Pero la chacana, la festividad como tal, ¿habrá habido? ¿Alguna vez se han preguntado? Y eso hablábamos con el Froilán, hemos ido discutiendo varias veces y hemos llegado a la conclusión de que eso es, no, no es parte de la cosmovisión andina. Eso ha sido una introducción de la colonia, ¿sí? ¿Qué es la fiesta qué es 3 de mayo? ¿Qué hacen, no? Ah, principalmente, lo único que se hace y que se hacía era observar, ¿no? Por ejemplo, esa fecha para predecir, por ejemplo, el ciclo agrícola, ¿no? Tiene que ver con la lluvia. Si llueve exactamente ese día,
va a ser buen año, pero hay que sembrar, es siembra intermedia. Pero si llueve un día, 2 días antes, es siembra, o sea, antes hay que sembrar, ¿no? Pero si llueve después de 3 de mayo, hay que sembrar tarde, ¿no? ¿Sí? Entonces servía, simplemente era un indicador, la chacana como tal, ¿sí? Ahora la chacana, ¿no? El nombre, ¿no? La chacana, la chaca del Aymar, ¿no? Entonces, el origen etimológico de la palabra, ¿no? Entonces nosotros podemos investigar eso exactamente, ¿no? Porque nosotros nos estamos relacionando como seres humanos con nuestro entorno, que es nuestro astro, ¿no? El chacana. Algunos dicen el astro más, no sé, o sea, diferentes denominaciones, ¿no? Pero sin embargo, hay que analizar, hay que estudiar, hay que llegar, ¿no? A la razón de ser. Hay que entender también, ¿no? De que muchas festividades patronales que se tienen han hecho coincidir con ciertas fechas específicas. Y gran parte de las iglesias que hay, por ejemplo, la parte altiplánica, están sobre las huacas, ¿no? Entonces, por ejemplo, quieres ir a una iglesia X, tienes que saber aquí de qué huaca es, ¿no? Las huacas son para diferentes aspectos. Hay huacas para tener abundancia, huacas para tener ganado, huacas para hay diferentes huacas, ¿no ve? Entonces, por ejemplo, tienes que saber, ¿no? Y de eso sabía muy bien su papá de Franz, ¿no? No sé, deben recordarlo a Félix Laime Pairumán, él era su padre de Franz, ¿no? Que ha sido docente también con ustedes el anterior módulo, ¿no? Él nos hablaba de eso, ¿no? De las huacas, y él se lo sabía de que, por ejemplo, digamos, iglesia de, no sé, a ver, de Curahuara, ¿no? De qué huaca es, ¿no? Entonces, eso hay que ir a pedir para esto, ¿no? O iglesia de Huaki, digamos, aquí en La Paz, igual por Lago Titicaca, ¿no? Esto es de Huaca de esto, ¿no? O de Laja, este es Huaca. Así nos decía, ¿no? Entonces, hay que entender esos elementos. Nosotros nos relacionamos con nuestro entorno, ¿no ve? Entonces, cuando nosotros pretendemos hacer ese tipo de investigaciones, estamos hablando de investigación interpretativa. Es decir, nosotros vamos a orientarnos a descubrir. Tiene que ver con las acciones que hacemos nosotros como seres humanos, la práctica social que nosotros tenemos, ¿no? Y obviamente, cuando nosotros pretendemos investigar esto, tenemos que involucrarnos. Eso significa que no podemos hacer como en positivista, ¿no? No les puedo decir, en este momento, llénenme esta encuesta y ya está, ¿no? No. Por ejemplo, si yo le pregunto en este momento, a ver, voy a preguntar a Henry, ¿no? Es mentira, no prendas un micrófono, ¿no? Te digo, le digo a Henry, ¿no? Henry, ¿cuánta plata tienes ahorita en tu casa guardado, no? Henry va a decir, "Che, ¿qué le pasa a este señor? Me quiere robar, ¿no? Seguramente me quiere venir a robar. No le voy a decir, ¿no? ¿Sí o no? No me conoce Henry. Con toda la razón su respuesta va a ser de esa forma. Pero si yo me hago amigo de Henry, ¿no? Voy a ir frecuentando, ¿no? Somos amigos, vamos a ir a hacer algunas parrilladas, algunas fiestas, vamos a ir a jugar, no sé, somos amigos, ¿no? Yo le visito a su casa, él me visita a mi casa, compartimos, ¿no? Ya estamos 1 año así de amigos, ¿no? Y ahora le pregunto a Henry, ¿cuánta plata te estás guardando pues en tu casa, ¿no? Me dirá, pues ya no, no sé, 20.000 bolivianos me estoy guardando, el resto está en el banco, ¿no? El Banco Unión está guardado, sí, con confianza me va a avisar. ¿Me dejo entender? Eso es investigación interpretativa. El investigador se involucra en el objeto estudiado. ¿Y cuándo se hace? ¿Dónde se hace? Principalmente en ciencias sociales. Por eso que van a haber trabajadores sociales, lingüistas, historiadores, arqueólogos, antropólogos, se van a vivir meses, años, algunos se quedan ahí para siempre a vivir, ¿no? Y ahí están investigando, ¿sí? Ahí están, forman parte de las comunidades, no sé, debes recordar, por ejemplo, del padre del Pajla, no me acuerdo cómo es su nombre, que ha muerto. Javier Alboro. Javier Albó, ¿no? Él era español, pero se creía que era machaqueño, ¿no? Porque él básicamente ha vivido toda su juventud en Corpa, ¿no? Incluso sí creo que se ha nacionalizado y su origen era Corpa, ¿no? Después por tema de salud se tuvo que ir a Cochabamba, ¿no? Y así va, hay personas, muchas personas que se van quedando en esos lugares para siempre, ¿no? Y obviamente eso es investigación.
Ahora, si, por ejemplo, supongamos, por ejemplo, año pasado yo estaba en Toro Toro trabajando, entonces iba al mes 1 o 2 veces, ¿no? Quise hacer muchas investigaciones, pero ahí veía que no era suficiente, ¿no? Los conocimientos que adquiría en muy corto tiempo, ¿no? Y eso me recuerda a una reflexión que hacía Elvira Espejo, ¿no? Ustedes también deben conocer, Elvira Espejo es la directora del MUSEF actualmente, ¿no? Entonces decía que cuando era niña han venido unos extranjeros, así se refiere, ¿no? A hacer investigaciones de su región, de sus pueblos, ¿no? Han hecho investigaciones, ¿no? Y se han ido, ¿no? Y después ella se ha venido a la ciudad, ha estudiado, ha vuelto y ha encontrado esas investigaciones. Ya habían llegado como libro, dice, ¿no? Y encuentra y lee esos libros, ¿no? Digamos como esto, ¿no? Y lee esos libros y dice, todo lo que estaba escrito no era cierto, ¿sí? Ahora, ¿por qué? Eso se llama sesgo, ¿no? Ha habido un sesgo. ¿Por qué? Porque no han interactuado, no se han involucrado. Han interpretado esa realidad desde su punto de vista, desde su perspectiva. Entonces yo puedo hacer eso, ¿no? O sea, yo sé, por ejemplo, del altiplano y más sé de la cosmovisión andina como tal, ¿no? Y no tanto de la amazónica, ¿no? Sé algunas cosas, pero no podría, en este momento así, en esta situación, no podría hacer una investigación, hacer una interpretación como tal. Entonces, si quisiera hacer, tendría que ir ahí, vivir mínimamente 1 año, 2 años, ¿no? Ahí recién voy a entender, ¿no? Y recién puedo interpretar. Entonces, para poder interpretar en investigación interpretativa, cualitativa, nos tenemos que involucrar. Tenemos que conocer muy bien, ¿sí? Si no, vamos a sesgar, vamos a interpretar desde nuestra perspectiva y eso puede estar totalmente equivocado. Y no voy a decir nombres, hay muchos investigadores que se creen expertos, capos sobre una cultura, sobre una región, pero que están sesgando totalmente, ¿no? Y hay muchos de esos. Entonces nosotros vamos a hacer investigación desde nuestra cosmovisión, desde nuestra relación cultural, desde nuestra práctica social, para empezar. Ahora, obviamente, cuando hacemos investigadores, ya vamos a ir a hacer investigación a diferentes regiones, pero recuerden, cuando hacemos desde este punto de vista, desde este paradigma interpretativo, tenemos que involucrarnos, ¿ya? Y otra característica que tiene esto es que no se hace a gran escala. Yo no puedo hacer una investigación interpretativa en toda Bolivia. Imagínense el censo que sea interpretativo. Mucha, se iban a tardar, no sé, 1 año, 2 años en hacer censo, ¿no? Todos los días haciendo entrevistas. ¿No? Esto se hace en pequeños grupos, ¿sí? No se hace a gran escala. Entonces, la investigación interpretativa lleva su tiempo, ¿sí? Lleva su tiempo. Solamente así también vamos a tener una investigación así importante, ¿no? Que no esté sesgado, que sea real, que sea cierto, ¿no? Por eso es que muchas veces a la investigación interpretativa lo llaman subjetivo. No, ese es subjetivo, al menos van a escuchar, ¿no? Cuando son ingenieros, cuando son de esa área de ciencias naturales, a lo que es ciencias sociales o lo que es interpretativo, perdón, lo dicen, no, es subjetivo, ¿no? Para ellos tiene que ser números. Si no es números, es subjetivo. No, aquí, como lo que es el positivismo, igual es tan válido como el positivismo, pero hay que saber cómo hacer investigación, ¿no? Entonces podemos llegar a ese error de sesgar, ¿ya? Eso es importante. ¿Alguna pregunta, comentario aquí? ¿Está claro? ¿Se entiende? ¿Todo claro hasta aquí? Sí, Licen, se va entendiendo, Licen, gracias, Licen. Ok, perfecto. Y veamos ahora el tercer paradigma, que es el sociocrítico, ¿ya? El sociocrítico, como característica básica, les había dicho que es de transformación. El sociocrítico, como dice, está orientado a la aplicación de los resultados. Esto principalmente se utiliza en el ámbito educativo, ¿ya? A ver, voy a poner un ejemplo, ¿ya? El positivismo y lo que es el interpretativo, así, ¿no? Los dos, ¿no? Identificamos un problema, ¿ya? Todas las investigaciones parten de un problema, ¿ya?
Luego vamos a hablar. Este problema voy a investigar, ¿no? Voy a investigar, ¿no? Y voy a generar resultados que lo vamos a llamar conocimiento, ¿no? Conocimiento. Listo. Hasta ahí llegan estos dos, ¿sí? Obviamente a partir de esto puedo generar propuesta, digamos, ¿no? Listo, puede implementarse o no, no importa. Pero mínimamente llega hasta aquí. Este es el proceso de investigación. Pero el socio crítico nos dice que no, esto no es suficiente. Nos dice que tenemos que identificar el problema. Esto es el socio crítico, ¿ya? Identificamos el problema. Investigamos. Hasta ahí estamos ok, ¿no ve? Investigamos. Una vez investigado, generamos conocimiento. Hasta ahí estamos exactamente lo mismo que esto, ¿no ve? Dice, con este conocimiento tenemos que generar propuesta. Hasta ahí estaríamos, sigue, ¿no ve? Porque he dicho aquí también podemos generar propuesta, ¿no ve? Propuesta. Pero nos dice que tiene que aplicarse. Esta propuesta tenemos que aplicar. Aplicar. Como estamos aplicando, tenemos que medir si realmente estamos solucionando el problema o no estamos solucionando el problema. A partir de de la medición, vamos a generar lo que son los resultados. A partir de los resultados, vamos a volver a replantear el problema si es que no se ha solucionado. Mínimamente se tiene que llegar aquí. La característica del socio crítico es que se tiene que poner en práctica, se tiene que aplicar y resolver o solucionar el problema. Si no se soluciona, no sirve, no es sociocrítico. Por lo tanto, para poder utilizar, para poder aplicar esto, primero el procedimiento como tal, estamos entendiendo. Segundo, vamos a utilizar tanto lo que es el positivismo, el interpretativo, ¿ya? Es decir, vamos a utilizar técnicas cuantitativas y cualitativas para hacer la investigación. La diferencia está en que esto tiene que ayudar a solucionar el problema de forma inmediata. Por lo tanto, cuando hacemos investigación, aquí la relación entre el investigador y el objeto estudiado es de correspondencia. ¿Qué significa? En el primero era una relación superficial, ¿no? El positivismo. En el interpretativo había un involucramiento, es decir, el investigador se involucraba. Aquí ya no hay investigador. Digamos que yo estoy haciendo una investigación. Digamos que ustedes son mi población de estudio. Ustedes también se convierten en investigadores. Los dos ya somos un equipo de investigación. Tanto yo como investigador, como ustedes como población de estudio, se convierten en investigadores. De forma, hay una correspondencia y de esa forma desarrollamos la investigación. ¿Ya? Y principalmente tiene que ver con observación participante, la forma de hacer investigación. Bien, hasta aquí lo que son los paradigmas. Preguntas, dudas, consultas, curiosidades, alguien que quiera complementar algo. ¿Está claro? ¿Se ha entendido? ¿Nada de nada? Bien, entonces para el día jueves vamos a dejar una tarea, ¿ya? Eh, una tarea súper sencilla. Me van a responder tres preguntas nada más, ¿ya? Tres preguntas bien básicas. ¿Me confirman si se ve una pantalla en blanco, la pizarra? ¿Se ve? ¿Sí, no ve o no? Hola, hola, ¿me escuchan? No, ninguna, Alice, se ha desconfigurado, no es pantalla blanco nomás. Ya, ahorita vamos a ver. Sí, a mí igual les parece que se ha colgado.
Ya, mientras se va cargando, ya, ahora sí me aparece. Supongo que ustedes están viendo, ¿ven? Ya, me van a No, hacer no. pantalla en blanco, ¿sí? Sí, Lice, en pantalla blanco. Ok. Esta es la primera pregunta, ¿ya? ¿Dónde? La segunda pregunta, ¿quién? Y la tercera pregunta va a ser ¿dónde? ¿Ya? ¿Dónde? Ay, perdón. ¿Qué es esto? ¿Ya? Tres preguntas. ¿Dónde van a poner un lugar o el lugar en el cual ustedes pretenden hacer una investigación? ¿Ya? ¿Quién van a ser personas o van a ser objetos? ¿Ya? Objetos sobre los cuales ustedes quieren investigar, ¿ya? Y que hace referencia a la idea. ¿Qué es lo que ustedes quieren investigar? ¿Ya? Esta idea tiene que ver con el problema. La siguiente clase vamos a hablar, ¿ya? ¿Por qué siempre empezamos a partir de un problema? Voy a hacer un ejemplo simplemente para que se entienda esto, ¿ya? Entonces yo voy a hacer lo siguiente. Voy a decir dónde yo quiero investigar. A ver, ¿dónde puede ser? Digamos, mi comunidad, ¿ya? Entonces se llama Sulcatiti. Titiri se llama, ¿ya? Esto está en La Paz, ¿ya? Entonces, ¿dónde estoy diciendo Sulcatiti Titiri, que se encuentra en La Paz? Ah, ¿no? Ahora, ¿quiénes, no? Voy a investigar sobre autoridades originarias. Autoridades originarias. Ahí está. ¿Qué quiero investigar? ¿Cuál es la idea de investigación? Em, usos y costumbres. Listo. Usos, costumbres y vestimenta. No sé. Por el momento voy a poner usos y costumbres. Quiero investigar, por ejemplo, cómo se asume, eh, cuáles son los procedimientos para asumir la autoridad. Eso quiero investigar. ¿Ya? Listo. Simplemente quiero estas tres respuestas de esta forma. ¿Se ha entendido la actividad para el día jueves? Sí, Lice, sí, entendido, Lice. ¿Ya? Todos, ¿ya? Porque vamos a hacer una investigación, ¿ya? Entonces nosotros aquí en este programa vamos a aprender a hacer investigación. Seguramente muchos ya saben, vamos a perfeccionar, mejorar y vamos a producir conocimiento. ¿Listo? Preguntas, consultas, dudas, nada de nada. Bien, entonces nos vemos el día jueves, ¿listo? A las 8 de la noche. En punto vamos a iniciar, ¿ya? Normal, horario normal. ¿Listo? Está Ha bien, sido un Lice. placer. Muchas gracias por su atención, por su Gracias, profesor. participación. Nos vemos el día jueves. Buenas noches. Askerumakipan, takenitaki, kikisinkama. Ikisinkam hilatas kumarkipan. Buenas noches, hasta luego.